Buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a empezar esta nueva edición de Diálogos Tributarios. Hoy vamos a hablar de la actualización y las perspectivas tributarias en la Comunidad Andina de Naciones y tenemos un estupendo invitado que es Pablo Villegas Landazuri. Antes de empezar con nuestro tema, simplemente quería, como ya ha sido en otras oportunidades, agradecer a Rubén Saavedra, que es el decano del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad, y al Grupo de Investigación y Desarrollo, Grupo de Investigación en Derecho Internacional Tributario de la Pontificia Universidad Católica, y a su coordinadora ejecutivo, que es nuestro querido amigo Raúl Vázquez, porque ellos son los que han inspirado y apoyan este trabajo que venimos haciendo semana a semana. Bien, hemos estado trabajando a lo largo de este tiempo, de estos meses, una serie de temas vinculados al derecho internacional tributario. Hemos tenido muchos invitados de muchas partes del mundo y hemos estado discutiendo los grandes problemas que aquejan a las distintas situaciones o aspectos del derecho internacional que tanto nos gusta en materia tributaria. Pero habíamos dejado sin abordar, ni siquiera en una perspectiva introductoria, la situación de la Comunidad Andina de Naciones, que como sabemos los que participamos de este grupo, que son Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú, es una asociación que tenemos entre los cuatro países que está desarrollando un proceso de integración que dura muchísimos años ya y que entre las materias donde hemos intentado iniciar un proceso de armonización comunitaria ha sido la materia tributaria. En concreto, en el impuesto a la renta y el impuesto al patrimonio, tenemos una decisión, la decisión 578, y en los impuestos al consumo, las decisiones 599 y 600. Y además tenemos un tribunal andino que resuelve una serie de procesos y establece una doctrina jurisprudencial que debería ser aplicable en los cuatro países. Ha sido una experiencia muy interesante la de la Comunidad Andina de Naciones, ha sido materia de estudio durante muchos tiempos y además es una materia además de reflexión muy profunda por los vaivenes políticos que hemos tenido en estos países y que sin embargo la Comunidad Andina por lo menos sigue existiendo en varias materias. Entonces, hemos querido esta noche conversar sobre la Comunidad Andina de Naciones y para eso, como ya les había adelantado, hemos invitado al querido Pablo Villegas. Pablo Villegas es ecuatoriano, es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y he estudiado un máster, perdón, en Fiscalidad Internacional y Comunitaria en la Universidad Castilla-La Mancha, que como ustedes saben también es mi alma mater en Europa. Yo también estudié una maestría allí hace muchos años y estoy siguiendo el doctorado. Actualmente, Pablo se desempeña como coordinador del área tributaria de una firma de abogados llamada Solines y Asociados. Es, además, Pablo, vicepresidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario y docente de Fiscalidad Internacional, de Planificación Fiscal Internacional en la Universidad Andina Simón Bolivia y en varias otras universidades ecuatorianas. Ha coordinado un libro que me parece muy interesante, que es un tratado de fiscalidad internacional para el Ecuador, que justamente se publicó en marzo del año pasado. Yo no sabía, Pablo, de esto, pero ahora me he enterado que ha sido jefe del Departamento de Normativa de Servicio de Rentas Internas del Ecuador y además había sido miembro del equipo ecuatoriano de negociación de convenios para evitar la doble imposición durante varios años. Y tampoco sabía que había sido subdirector de apoyo regional y director de relaciones internacionales en la aduana del Ecuador, en el SENAE. No sé si seguirá teniendo ese mismo nombre ahora, pero entonces, como ustedes ven, el perfil de Pablo es muy interesante porque él ha pasado por la investigación, por el mundo de la investigación, ha pasado por el mundo de la administración tributaria y ahora está en el sector privado. Bueno, y además es una buena persona, un cálido amigo y un recordado charlista y conversador en las reuniones. Pablo, bienvenido. Me gustaría escuchar tus primeras palabras. Muchas gracias, Luis. Para mí es un honor tremendo estar en tu programa, un programa al que yo les he seguido desde hace mucho tiempo, que es que no te imaginas lo orgulloso que me siento. Estoy a punto de decir, mira mamá, estoy saliendo en diálogos tributarios, porque yo mismo... Sí, sí, sí. Sí. Yo, Y yo, bueno,
Yo ya Y les había advertido que Pablo es así, es un extraordinario conversador. Querido Pablo, bueno, discúlpame, te interrumpí, continúa. claro, y además con este tema que a mí me parece tan importante, ¿no? Que es, a mi modo de ver, es uno de los sectores que no han sido dados, a los que no se les ha dado suficiente importancia dentro de la fiscalidad internacional, porque todos hablamos de modelo de convenio OCDE, todos estamos hablando de BEPS, todos estamos hablando de todos estos temas que están muy bien, pero ¿y qué pasa con este instrumento internacional? Entonces, a mí me parece formidable poder lanzar algunas cuantas ideas acerca de este tema, sobre todo porque podríamos analizarlo, yo me anticipo a decir, en unas tres etapas. Primero, antes de la decisión 578, ante la mamá de la decisión 578, que es la decisión 40. ¿Qué fue lo que pasó en ese tiempo? Luego, con la actual decisión 578, y como tú mencionabas, el tema de las perspectivas de la actualización, que yo me animaría a decir que probablemente, no sé en cuánto tiempo, probablemente ya significará que se haga probablemente una nueva decisión que sustituya la decisión 578 por todos los problemas que tiene y que probablemente podría ser más tipo modelo de convenio OCDE. Eso así como históricamente. Por otra parte, también hay que tomar en cuenta que cada uno de nuestros cuatro países tiene realidades distintas y cada uno tiene sus respectivos grupos de convenios para evitar la doble imposición, con lo cual para el contribuyente se le torna bastante complicado. Y yo quisiera que ese sea el enfoque, intentar ayudar al contribuyente a entender este instrumento. Estupendo, Pablo. Como tú eres ya un aficionado al programa, exactamente, yo quisiera que justamente lo que tú estás planteando es lo que hagamos. Necesitamos explicarle a nuestra audiencia un poco los alcances generales y luego, como tú dices, utilizar esa etapa. Me parece muy bien, la decisión 40, la decisión 588 y el futuro. Entonces, empecemos por el punto cero, digamos así. Cuéntanos un poco. ¿Qué es esto de un derecho comunitario andino? ¿Qué es exactamente de lo que estamos hablando? Bueno, ahí ya solemos tener el primer problema. Mucha gente suele hablar acerca de el convenio para evitar la doble imposición entre los países de la comunidad andina, cuando ahí no, realmente no es ese el término. Es la decisión 578, en este caso ya. Es una decisión de carácter comunitario. Por lo tanto, nosotros deberíamos verle que inclusive su naturaleza jurídica viene a ser distinta. En el caso de un convenio para evitar la doble imposición de carácter bilateral, se encuentran los dos estados son los que crean un instrumento internacional, ese nuevo instrumento, ese convenio para evitar la doble imposición, al cual se le va a dar se le va a dar un rango a nivel jerárquico, jurídico, se le va a dar el rango superior a la ley en términos muy generales, dependiendo mucho de la legislación que tengan esos países. En cambio, cuando nosotros nos encontramos con una decisión de carácter comunitario, significa de alguna manera una especie de ceder esas potestades para un organismo superior, para un organismo que es justamente es la comunidad andina. Entonces, a mi modo de ver, implicaría un rango inclusive superior al de los convenios para evitar la doble imposición. Y eso es algo que debemos tomarlo muy en cuenta porque suele haber esa confusión. Perfecto. Entonces, siguiendo con lo que tú estás planteando, tendríamos que decir que hay una diferencia conceptual muy fuerte entre lo que podríamos llamar el derecho comunitario y el derecho internacional, ¿no es cierto? Uh -huh. Eh, y que ahí tú has hablado de un par de conceptos en tu reflexión. En primer lugar, has comentado un poco que una de las características de esto que estamos hablando, de esta lógica, es que estamos ante un derecho que tiene como dos elementos, ¿no? El principio de aplicación directa del derecho, creo que a eso te referías, y el otro, el principio de la preeminencia del derecho comunitario sobre el derecho interno, ¿no es cierto? ¿Podríamos decir que esos son los dos grandes pilares del derecho comunitario? ¿Estás de acuerdo con esa reflexión? Concuerdo totalmente. Ya. Entonces, en el principio de aplicación directa, que a veces nuestros países no lo han entendido, supondría que una norma de la comunidad andina debe aplicarse en nuestros países
directamente, sin necesidad de un reglamento ni una ley interna que lo ponga en práctica, ¿no es cierto? Sí, ¿Esa es también la doctrina que impera en el Ecuador, en tu perspectiva? sí, efectivamente es así. Y cuando hablamos del principio de la preeminencia, estamos queriendo decir que la norma del derecho comunitario prima sobre la legislación interna cuando hay una especie de, digamos así, de disintonía entre ambos, ¿no? Donde si la decisión de la comunidad dice A o se llega a una respuesta A y la norma interna dice B o se llega a una respuesta B, entonces tendríamos que preferir la decisión comunitaria, ¿no es cierto? Efectivamente. El tema de lo de la preeminencia, yo lo suelo explicar en el sentido de que, tratando de utilizar las palabras más coloquiales, Ajá. con mis alumnos les suelo decir, la decisión mata la ley. Es decir, Correcto, primero usted tiene que obedecer lo que diga lo que va a establecer la decisión comunitaria. Ya está. correcto, ¿Mm? correcto. Buenísima reflexión. Ahora, Pablo, ¿cómo sientes tú que ha avanzado este proceso de integración? No solo en materia tributaria, sino cómo se siente el espíritu integrador en Ecuador, cuando has venido por el Perú, cuando has hablado en Bolivia y en Colombia, que sé que también como yo eres un viajero empedernido. Entonces, ¿has sentido que hay un ánimo comunitario en nuestros países o no lo has sentido? Yo lo veo desde varias perspectivas. Ujú, Creo que entre nosotros, mira, yo he trabajado durante mucho tiempo dentro de la administración tributaria del Ecuador ujú. y me he llevado y me llevo muy bien con funcionarios de la administración tributaria de Perú, de Bolivia y de Colombia, con quienes estamos chateando en el día a día. También tengo amigos dentro del sector privado de tributaristas de nuestros cuatro países, con los que estamos en contacto permanente. Existe un espíritu a nivel cultural, a nivel social, que hace que tengamos facilidades para tener ese contacto. Lastimosamente yo le veo que a nivel político es lo que nos hace falta. Muchas cosas de la comunidad andina han dependido de las autoridades y de su visión política. Y eso podemos verla inclusive desde sus inicios, ¿no? Desde sus inicios. Si nos vamos al tema tributario, ¿por qué Venezuela se salió de la comunidad andina? Ujú. Entonces, sí el tema político es el que pesa como para que podamos desarrollar al máximo países que tenemos culturas tan parecidas. Ujú. Bueno, y no llegamos a los 200 años de separados, ¿no? En algún sentido, porque hace ¿Sí? 300 años o 350 éramos parte de la misma unidad política, ¿no? Con nuestros pleitos y todo. Uh -huh. Pero tú dices que nos falta entonces perspectiva política. Tú sientes que los políticos han abandonado el proyecto, ¿no? Y bueno, ahora en estos días con el lío del Tribunal Andino, de que se cerraba, no se cerraba por la falta de pagos, el pedido que se hace al Banco Interamericano, creo, o al Banco de la Comunidad para que nos solvente, muestra un poco una falta de vocación política para mantener esta unidad, ¿no es cierto? Sí, concuerdo con eso. Muchas veces depende de la visión política para que avancen o no avancen ciertos temas. Ujú, perfecto. Muy bien, entonces, tenemos una comunidad, no tenemos claro si los políticos quieren desarrollarla, pero el instrumento jurídico existe, hay un par de pilares que más o menos se están respetando y desarrollando. Entonces, metámonos ahora a hablar de la norma tributaria por excelencia en la comunidad. Pero antes, tú has hecho una muy buena alusión a los modelos de convenio, ¿no es cierto? Entonces, me gustaría empezar por ahí en primer lugar. Bueno, tenemos el modelo del convenio de la OECD, tenemos el convenio de la ONU, que en estricto los dos están diseñados sobre la base de residencia, y tenemos luego el modelo que la Comunidad Andina sacó junto con la decisión 40. Tú recordarás que la decisión 40 es acompañada de un modelo de negociación y de convenio que tendríamos que tener los países miembros de la Comunidad Andina, que ninguno cumplió. Bueno, Bolivia lo cumplió en alguno de sus convenios. Yo no sé si Ecuador y Colombia sí, pero Perú nunca lo cumplió en ningún caso. Entonces, ese modelo era un modelo sobre base de la fuente Ajá, y, era una y fuente a ultranza. a ultranza. Muy bien. ¿Tú crees que a la luz de los trabajos de la OECD, esta idea que subyace ese modelo vuelve a aparecer o desaparece? ¿Cómo lo estás viendo tú? Con supongo que tú estás haciendo referencia a los temas actuales, ¿no? Por ejemplo, Sí. ¿hasta qué punto podríamos entender que
alguna gente dice, ¿no? Si a fin de cuentas todas estas propuestas de Google Tags, GAFA Tags, todo esto, nos será una especie de resurgir de la fuente, no de la fuente tal como la entendíamos de la manera clásica, sino una nueva especie de fuente. Hay algunos elementos que nos hacen ver que puede ser hay ciertos elementos en los que sí consideramos que puede ser una especie de fuente renovada, pero como todavía nos faltan elementos como para saber qué vendrá en el futuro, pues yo creo que con las últimas decisiones de los Estados Unidos puede pasar cualquier cosa. O sea, tú dices que el camino está minado para que cualquier cosa ocurra. Sí, ajá. Muy Sí, bien. sí, Entonces sí. tú tampoco abandonarías la regla de la fuente. Confiésanos, Pablo, tú eres entre los investigadores ecuatorianos que de fuente conceptualmente a nivel internacional, o ya tú te has decantado por el domicilio o la residencia. Bueno, a ver, yo Haz creo una que confesión. defender de manera estricta el principio de fuente viene a ser como, a ver, en la actualidad hemos encontrado que este sistema QWERTY, esta disposición de las letras en los computadores, en las máquinas de escribir, no es lo más efectivo. Pero ¿quién se atreve a cambiarlo? Eso mismo podríamos decir acerca del modelo de convenio de la OCDE. Probablemente no sea lo más adecuado y los mismos países miembros de la OCDE han considerado eso. Pero ¿quién va a cambiar? ¿Quién va a ponerle el cascabel al gato? Salvo ellos mismos. Entonces, creo que no deberíamos ir tan a ultranza, ni manejarnos por completo en fuente, ni manejarnos por completo en residencia. Mira, yo te voy a poner un caso. Defender el principio de residencia en el Ecuador, uno podría decir, pero ¿por qué defiendes el principio de residencia en el Ecuador cuando te convendría totalmente? Mira, nosotros tenemos en el Ecuador algunas ciudades en las que están llegando gente de la tercera edad de europeos. Y ellos están recibiendo sus pensiones de parte de Italia, de parte de Suiza. Entonces, ahí, ¿qué es lo que nos conviene? Pues nos conviene el principio de residencia, porque resulta que esa persona de la tercera edad italiano ahora ya es residente en Vilcabamba, ya es residente en Cuenca. Entonces, tampoco podríamos irnos a rajatabla a defender uno u otro principio. Además de que, por otro lado, también el tema de lo del establecimiento permanente viene a ser una especie de lucha por aplicar el principio de fuente, mira. Entonces, va a ser complicado que nos defendamos, que seamos tan blanco y negro. Correcto. Está bien, perfecto. Estoy de acuerdo contigo. Suscribo completamente lo que has señalado. ¿Qué te parece si me cuentas un poco cómo era la decisión 40? Porque lo que sí es verdad, Pablito, es que es un enorme acierto en su momento. Pensemos en el momento en que sale la decisión 40 y este modelo es un momento perfecto. El momento de América Latina era perfecto y tenía una complejidad y una serie de valores detrás muy importantes, ¿no? Cuéntanos un poco esto de la decisión 40. ¿Cómo la viste tú? ¿Cómo estaba estructurada? Para luego hablar de los cambios. Exacto, es que lo que tú dices a mí me parece genial, es que era el momento perfecto. Es cuando justamente uno se pregunta, ¿en qué momento se jodieron nuestros países, no? La pregunta de Vargas Llosa, sí, sí, sí. Exacto, exacto, sí. Entonces, si nosotros nos encontramos dentro de esa etapa 1970, 1975, cuando surge justamente esta decisión 40, el momento era el adecuado. Yo te digo, desde el lado del Ecuador, estábamos en el boom petrolero. El Ecuador yo creo que se veía como con un futuro maravilloso, ¿ya? En esa situación es que justamente se suscribe esta decisión 40 en la que, como tú mencionabas, se divide en dos temas. La primera, y que ellos le llaman así, convenio para evitar la doble imposición entre nuestros 4 países.
Y en segundo lugar, un tema que a mí me parece bastante curioso es el anexo 2. El anexo 2 es una especie de, una especie de convenio modelo, el convenio tipo le llamaban, convenio tipo para evitar la doble imposición, para aquel caso en el que cualquiera de nuestros 4 países decida negociar un convenio para evitar la doble imposición con países que son fuera de nuestro grupo de los 4 amigos. Y mira, y como tú bien dices, un año después, a quien le toca negociar un convenio para evitar la doble imposición es a Bolivia. Y Bolivia, muy respetuoso de esta sugerencia, porque no era una obligatoriedad, y eso debemos de estar claros, ¿ya? Bolivia, muy respetuoso de eso, negocia un convenio con Argentina, y que también me parece que fue adecuado el hecho de que haya sido un otro país latinoamericano. Negociaron ese convenio utilizando como modelo el anexo 2. Es decir, también aplicaron este principio de fuente ultranza. El problema fue qué pasó luego. Porque una cosa era fácil para Bolivia negociar con Argentina. Solamente para contarte que también Argentina hizo un convenio modelo bajo mejor dicho, un convenio bajo este modelo con Chile, Ajá, Paraguay, sí. ¿no es cierto? Entonces en el Cono Sur estábamos extendiendo la idea. Bueno, te interrumpí un ratito, No, continúa por y favor. está muy bien, porque eso nos lleva a la siguiente conclusión. El país que más aplicó el anexo 2 de la decisión 40 no fue uno de nuestros 4 países, sino que fue Argentina. Así que si hay algún país al que debemos ponerle la carita feliz en la aplicación de nuestra normativa, no fue a ninguno de los 4, sino que fue a uno fuera del grupo. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, avanzamos un poco y a mí me parece bastante interesante porque el siguiente convenio para evitar la doble imposición ya le tocó al Ecuador. Ya nos encontrábamos en ese tiempo, 6 años después, ya nos encontrábamos en más o menos 1980, 1982, que fue las negociaciones. Y toma en cuenta algo, Ecuador, país pequeño, en ese tiempo probablemente con ínfulas, porque estaban con el boom petrolero, ¿no? Pero era Ecuador. ¿Y con quién negocia por el otro lado? Es con Alemania, que en ese tiempo ya era Alemania, ya le tenían miedo, Willy Brandt estaba al poder. Entonces, ahí ya podemos imaginarnos qué fue lo que habrá pasado en ese momento, ¿no? Probablemente el grupo de negociadores ecuatorianos dijeron, mire, lo que pasa es que con nuestros amigos de la comunidad andina lo que buscamos es aplicar este anexo 2 de principio de fuente para negociar, así que aquí está nuestro modelo de convenio. Ya nos podemos imaginar qué pudo haber dicho Alemania, ¿no? En conclusión, modelo de convenio. No había otra, es que no había otra, y tampoco me interesa, tampoco podría yo, con qué cara, estar criticándoles a los negociadores de ese tiempo. Es fácil, es bastante fácil criticar antes y todo, ¿no? Yo he estado durante algunos años, he sido parte del equipo de negociación de los convenios y realmente es un tema al que yo respeto muchísimo a quienes están en el día a día en esas actividades. Eso fue lo que pasó y luego pues la historia ya lo dice que el resto fue modelo de convenio OCDE, ya sea el Ecuador, ya sea el resto de los 5 convenios que le tocaba a Colombia, los 7 convenios que firmó Perú, los 19 convenios del Ecuador y la historia se vino así. Entonces, claro, ya en su momento se vio como que no era lo más adecuado ya la decisión 40. Como mencionaba antes, puede que existan otras formas más adecuadas, pero si todos sabemos que las reglas del fútbol son así, no nos queda más que adaptarnos al lenguaje internacional. Eso es lo que podríamos hablar de la decisión 40, ¿no? Pablo, una pregunta, ¿por qué hay 19 convenios en Ecuador hoy día? ¿Qué ha sido? ¿Qué es un interés de Ecuador por conectarse con el mundo? ¿Son presiones de fuera?
Es que tú trabajaste mucho, hiciste varios convenios en esos años, enloquecido, no sé, cuéntanos, ¿qué ha pasado? Es una pregunta bastante complicada y espero que no vaya a tener problemas con la gente de mi país al comentarte esto. Tú estás ya, entonces en este programa tienes libertad, tienes todas las defensas políticas y legales que necesites, no te preocupes. Verás, yo le veo dos cosas. El Ecuador fue uno de los primeros en negociar convenios para evitar la doble imposición. Tenemos este convenio con Alemania que está vigente desde 1982, mira, ¿hace cuánto tiempo? Y en segundo lugar, de los 4 países hermanos que somos el país que más convenios para evitar la doble imposición tiene suscritos. 19 países más la comunidad andina, más la decisión 578 de la comunidad andina. Por el otro lado tenemos el otro extremo, Bolivia. Bolivia fue el primero, mira, pero parece que dijeron en algún momento no nos conviene hacer demasiado, por lo tanto, si bien fue el primero en negociar un convenio para evitar la doble imposición, es el país que menos convenios para evitar la doble imposición tiene. Tiene apenas 6 convenios actualmente, más los de la comunidad andina. Segundo lugar, ¿quién tiene el segundo lugar? En este momento es Colombia. Pero Colombia se demoró bastante tiempo. Recién empezaron a negociar sus convenios y a volverlos a que se encuentren vigentes. Es con España en el 2008, mira. Hace apenas 12 años. Y en esos 12 años ha sido vertiginoso el tema de la suscripción y negociación y puesta en vigencia de los convenios. De lo que veo yo, en el caso de ustedes, pues ustedes han estado en una posición, yo diría, moderada, ¿no? Exacto. En el que lo que veo es que han empezado un poco antes que Colombia, el primer convenio entiendo que es con Chile, corrígeme por favor, todo lo que yo esté diciendo de incorrecto, ¿ya? Chile y Canadá. Ajá, Chile y Canadá, exacto. Entonces, tampoco tienen muchos, lo que hace ver qué pasó con Ecuador es lo que mucha gente me pregunta, ¿no? Mira, en Ecuador hemos tenido algo así como yo le veo unas 3 etapas. La primera etapa, que son todos los convenios, son convenios viejitos, que en su mayor parte es necesario renegociarlos y entiendo que en muchos casos se los está haciendo. Yo obviamente no podría mencionar qué es lo que está pasando en la práctica en este momento. Pero sí hay el interés justamente de renegociar muchos de esos convenios que se los suscribió en esa primera etapa. Tenemos 7, yo les voy a decir, los 7 primeros fueron, a mi modo de ver, y eso te lo digo porque no consta en ningún libro ni nada, ¿sí? Porque el Ecuador, con el tema de lo del boom petrolero, creyó que podía ser, que se creyó poderoso, ese es el tema. Entonces, a nivel político fue así como, vamos, vengan, podemos negociar. Lo cual podría ser discutible, ¿no? Bueno, tiene sus pros y sus contras. Esa primera etapa de los convenios antiguos que se necesitan renegociar porque todo ha cambiado desde ese entonces. Tenemos algunos convenios, mira, en los que uno dice, ¿para qué se negoció con ese país? Tenemos el caso de Rumanía. Y uno dice, ¿por qué el Ecuador negoció un convenio con Rumanía? De lo que me cuentan, de lo que he podido investigar acerca de ese caso, es que entiendo que hubo en su momento inversionistas rumanos que hablaron con las autoridades de ese entonces, no sé quién, eso es hace muchos años, ¿ya? Y lo que pidieron es, para efectos de realizar esa inversión, que se negocie un convenio para evitar la doble imposición. Se negoció el convenio para evitar la doble imposición, entró en vigencia, pero la inversión no llegó. Entonces, es eso, ¿no? Okay. Ese es como que el primer grupo. El segundo grupo nosotros tenemos en los que estos abarcan desde el 2000 más o menos hasta el 2004. Tú le ves históricamente y encuentras eso. Son como demasiado, hay espacios en los que no ha habido nada. Yo me aferro a eso para hacer este análisis, ¿ya?
Tenemos apenas unos 4 de ese grupo y luego se dejó durante un tiempo. Mira, desde el 2004 hasta el 2012 no se ha negociado nada, no hubo nada en materia de convenios para evitar la doble imposición, hasta que a partir del 2012 ya empezaron otra vez. Se empezó con Uruguay y actualmente dentro de ese grupo tenemos 8 y probablemente van a venir más. Entonces, si tú me preguntas qué es lo que pasó a nivel técnico, pues no creo que hayan demasiadas razones a nivel técnico, más son a nivel político, en primer lugar. Lo que te puedo compartir es que generalmente, y esto no solo pasa en nuestro país, pasa en cualquier país, tenemos 2 grandes grupos que están peleando por el tema de lo de los convenios. Por una parte, los ministerios de producción, los ministerios que lo que buscan es que venga el inversionista. Por otra parte, tenemos las administraciones, la administración tributaria, todos aquellos que dicen, un momentito, si es que hacemos eso, vamos a tener pérdida en la recaudación. Entonces, esos 2 grupos que chocan porque tienen objetivos distintos, necesitan un tercero que les diga ni uno ni otro. Sí necesitamos inversión y eso va a significar de alguna manera ceder potestad tributaria, por lo cual vamos a buscar un punto medio y hacer una especie de mapa de calor, alguna cosa de esas para ver con quiénes realmente nos conviene y con quiénes no. Entonces, ese negociador, en nuestro caso, es el Ministerio de Relaciones Exteriores, que viene como a decir, tranquilos chicos, vamos a ver qué podemos hacer con la idea de no perder recaudación tributaria, pero justamente suscribir estos convenios. Espero haberte respondido la pregunta. Perfecto. Perfecto. Ahora nomás hay que esperar a que a la puerta de tu casa te empiecen a llover golpes por decir lo que has dicho. Pero bueno, avancemos un poquito más. Mira, Colombia está en la OCDE ya, prácticamente, y el Perú está queriendo entrar. ¿Hay un desbalance con estas incorporaciones en la vida tributaria de nuestros países? ¿Qué piensas tú, querido Completamente, Pablo? es que es eso. Mira, y por eso, inclusive con segunda, yo hacía la referencia de que el Ecuador en los 70s era país poderoso. Mira qué es lo que nos ha pasado ahora. Hoy nosotros podemos ver que sí existe diferencia entre Colombia y Perú, por una parte, y estamos nosotros atrás, Ecuador y Bolivia. Las cosas como son. Eso hace que los intereses que nosotros teníamos en un principio puedan haber variado. Yo lo que preguntaría es, y lo que pregunto a varios de mis amigos colombianos y peruanos, ¿qué tanto les conviene a ustedes el principio de fuente versus residencia si la cuestión son actividades entre Colombia o entre Perú y Ecuador? Han cambiado la situación. Entonces, eso hace que tengamos intereses distintos. Bueno, también hay que ver que, de alguna manera, el tema de Ecuador y Bolivia, por ejemplo, nosotros vemos en el Acuerdo de Cartagena que sí hay normas especiales enfocadas en intentar ayudar, darles un poco más de ayuda a Ecuador y Bolivia, ¿no? Pero sobre todo ahora, yo creo que hemos visto que hay cada vez más diferencia. Ojo, eso no significa, yo creo que eso no significa que no tengamos intereses comunes. Simplemente yo creo que las nuevas negociaciones, y no me estoy refiriendo solo al tema tributario, las nuevas negociaciones van a venir en el sentido de que, ¿qué es lo que les interesa tanto a Colombia como a Perú? Hay muchas cosas, sea como sea, por pequeño que sea el Ecuador, es un mercado. Y nosotros vemos la cantidad de transacciones que se dan en nuestros países. Hay el espacio. Más allá del tema de que nuestras autoridades políticas puedan estar tomando decisiones, nosotros vemos que tengo amigos que han decidido irse a trabajar a Perú y tengo algunos amigos peruanos que están viviendo aquí, que están trabajando aquí y que son amigos nuestros, ¿no? Entonces nosotros vemos que más allá de lo que pase hacia arriba, entre empresas, entre servicios profesionales, hay este tema de que hay mucha colaboración. Perfecto. Entonces,
Visto todo esto, más o menos como yo lo veo, tenemos una serie de convenios nuestros hacia afuera sobre la base de residencia, ¿no es cierto? Por todos los países, salvo Bolivia, que tiene una menor cantidad bajo tu propia reflexión. Y nuestro convenio, que ahora vamos a revisar, la decisión 578, tiene una serie de relaciones internas que pareciera que no condicen con estas cuestiones. ¿Crees tú, te adelanto la pregunta final que traeré luego, que esto es un espacio jurídico para planificar fiscalmente respecto de inversiones desde fuera o incluso dentro de la comunidad? ¿Lo ves así? Y por lo tanto tendríamos que empezar a pensar en la reforma nuevamente, la edición 578, empezar a pensarla a través de alguna comisión de expertos de repente o de las universidades. ¿Cómo ves tú este tema, Pablo? Sí. Yo creo que, a ver, Perú, ustedes, Perú y Colombia, están claros respecto a la idea de ser parte de la OCDE, en primer lugar. En segundo lugar, desde el lado ecuatoriano, ya debe ser un año y medio en el que el presidente del Ecuador dijo que también existía interés en ser parte de la OCDE. Sin embargo, en nuestro caso, la situación es un poco más complicada. Bueno, eso hace que tanto para Colombia como para Perú, los cambios para alinearse al principio de residencia vayan a ser más urgentes que para nosotros. Lo que va a significar, y no es un tema de predicción ni nada, lo que va a significar es que de alguna manera, desde la OCDE, a ustedes les mencionen que exista cierta uniformidad en el tema de los convenios para evitar la doble imposición. Y es muy probable que, probablemente en primer lugar Colombia y luego ustedes, que se busque reformar la decisión 578. Perfecto. Está bien. Entonces creo que hemos hecho una muy buena primera parte de entendimiento de todo este asunto, especialmente para los que nos siguen desde fuera de la comunidad. Ahora me gustaría meternos ya directamente en la decisión 578, si te parece. La primera cuestión que surgió en relación a la decisión 578 en el Perú, Pablo, y quería preguntarte si eso surgió en Ecuador y si tienes alguna data de los otros dos países, es el tema de la constitucionalidad de esa decisión. ¿Por qué? Porque se planteó así quienes decían que esto es inconstitucional, ¿no? Primero, que sería inconstitucional en su totalidad o sería inconstitucional solamente las disposiciones mediante las cuales se ejerza facultad legislativa tributaria, como por ejemplo el artículo 3 de la decisión, en la parte que establece que se consideran rentas exoneradas las que no están grabadas en un estado cuando están grabadas por el otro en aplicación del convenio, ¿no? O de la decisión, perdón. Entonces, lo que se sostenía aquí era que como el artículo 74 de nuestra Constitución establece un principio de reserva legal para la creación, modificación o extinción de tributos, esto no podía darse por una decisión, porque la decisión lo que en teoría debería estar haciendo como, digamos, como una norma para evitar la doble imposición es acordar una, digamos, distribución de potestades, pero de ninguna manera el establecimiento de reglas directas. Esa fue la posición. Por otro lado, aquí había gente que defendía la constitucionalidad, sosteniendo bajo el siguiente argumento, fíjate, la decisión 578, al ser una norma supranacional, se ha integrado a la legislación interna y vincula al Perú sin que la legislación nuestra en el Perú pueda utilizarse como pretexto para el incumplimiento de esas disposiciones. Entonces aplicaban el criterio de prevalencia de los tratados sobre las normas internas. Y de manera que las normas internas, como tú dijiste hace un rato, no logran la prevalencia, ¿no? Entonces, me gustaría saber si tú tienes esa cuestión allá en el Ecuador y especialmente porque tú y yo lo sabemos, pero capaz los que nos están siguiendo no. Hay un principio de aplicación directa del que estuvimos hablando, según las cuales las normas del sistema andino, sin perder su naturaleza comunitaria, se integran formalmente al derecho interno de los estados, ¿no es cierto? Sin ningún tipo de acto de aprobación por parte de estos. Eso está claramente establecido en la decisión 472, que expresamente señala que las decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión de la CAN son directamente aplicables en los Estados miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que se señale expresamente lo contrario, ¿no es cierto?
Entonces, ¿tú sientes que este principio de aplicación directa de las decisiones genera en materia tributaria alguna vulneración constitucional en Ecuador? ¿No sientes que existe tal vulneración? ¿Cómo te haces parte en este debate que te estoy contando que ocurrió en el Perú? ¿Existió en el Ecuador, Pablo? Mira, yo he revisado lo que se ha escrito de ese tiempo y no he encontrado eh, argumentos que vayan en contra de la constitucionalidad de la incorporación de la decisión 578. Así que eso no ha habido. Desde nuestro lado, el tema de la preeminencia de la norma comunitaria así no ha tenido problemas. Sin embargo, lo que sí podría añadir a lo que tú habías mencionado es qué pasaba con la decisión 40. ¿Por qué? Porque en ningún momento en la decisión 578 se derogó de la decisión 40. Entonces, durante ese tiempo sí hubo la discusión a nivel doctrinario de si persiste o no persiste la decisión 40. Ahí tenemos, en ese tiempo, José Vicente Troya defendía que la decisión 40 se encontraba vigente en aquello en lo que no vaya, en aquello en lo que no haya estado reformado por la decisión 578. Sin embargo, eso en su mayor parte quedó únicamente a nivel doctrinario nada más. Ya en la práctica todos acataron lo que mencionaba la decisión 578. O sea, nunca hubo ese problema en Ecuador. No. Sí, es verdad, ahora que recuerdo, el Ecuador es más decisionista que el resto de lo, bueno, Colombia también. Ya, perfecto. Entonces abordamos esa primera cuestión. Ahora pasemos a la segunda idea que quería yo plantearte en este collage de primeros asuntos sobre la decisión 578, ¿no? Hemos dado vueltas sobre la decisión 40 y cómo fue estructurada, y ahora hablamos de la decisión 578. Empecemos por algunos problemas de definiciones. La decisión tiene algunas indefiniciones terminológicas que pueden generar supuesto de doble no imposición. Voy a plantear tres ejemplos, ¿ya? Por lo menos de los que me recuerdo yo. En la definición de residencia habitual, por ejemplo, ¿no? El artículo 2 de las definiciones generales establece que para los efectos de la decisión, una persona física o natural será considerada domiciliada en el país miembro en que tenga su residencia habitual. ¿Correcto? Ese es el concepto. En el caso peruano, si tuviéramos que aplicar la decisión 578, tenemos un conflicto porque nuestra regla de domicilio se refiere a días físicos que las personas pasan en el territorio nacional, no a lugares donde habitualmente residen. ¿Correcto? Actualmente es más una definición de residencia civil, ¿no? Más que tributaria. Claro, la decisión 578 tiene una definición exactamente de residencia civil. No sé qué pasa en el Ecuador, ahora me vas a contar. Fíjate el artículo 3, cuando tú dices, bueno, ya, yo quiero saber qué cosa es esto, y voy al artículo 3. Y en el artículo 3, más o menos, si recuerdo bien, dice algo así como, las expresiones que no estén definidas en el convenio tendrán el sentido con que se use en la legislación vigente en cada país miembro. Sí. Por lo cual, nos derivan a la norma peruana. Entonces, ¿tú crees que hay un problema con esta norma para ti en el Ecuador? ¿O no, yo creo que para efectos de aplicar la decisión 578 se le ha buscado dar una solución práctica. Mira que justamente este es uno de los temas que más suelen llamar la atención a quien revisa la decisión 578. Yo preguntaba anteayer en LinkedIn, les decía, amigos, si tienen preguntas acerca de la decisión 578 pueden hacerla. Y un amigo me puso justamente este tema. Me dice, ¿qué pasa con lo que dice personas domiciliadas? Entonces, no es el tema de residencia fiscal. Y justamente si nos vamos a las definiciones, encontramos, como tú mencionabas, lo que se habla es de que es domiciliado quien tiene su residencia habitual. Entonces, ¿qué es residencia habitual? Te cuento lo que pasa en mi país. En el año 2004, que fue cuando se negoció, cuando se habló de el tema de la decisión 578, no teníamos nosotros una definición de residencia fiscal.
Nosotros nos hemos demorado un poco en incorporar la terminología que se utiliza a nivel internacional. En ese tiempo no se hablaba de residencia fiscal. Recién la definición de residencia fiscal en la ley se le incorporó en el 2014, mira, recién hace apenas 6 años. Entonces, imagínate los problemas que podría haber pasado ahí, ¿no? ¿Qué es lo que teníamos? Teníamos, no en la ley, sino que en el reglamento, una definición. Y la definición decía domicilio o residencia habitual de personas naturales. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En ese tiempo, si le tomabas en cuenta que decía domicilio o residencia habitual, y ahí decía de los 183 días, para nosotros con eso ya le cubríamos ese caso. Porque lo que se decía es que hay una norma, a pesar de que esté solo a nivel reglamentario, que dice que residencia habitual es 183 días. Así que se consiguió de alguna manera taparle, se podría decir. Ujú. Porque mira, fíjate, si tenemos la misma idea, tanto en el Ecuador como en el Perú, podríamos llegar a una situación como esta. Quiero ponerte un ejemplo de esta primera situación, ¿no? Si la regla de régimen comunitario dice lo que dice, fíjate esta situación. Llega un español, por poner un caso de, los dos hemos hecho la maestría en España, llega un Ecuador y perdón, un español y permanece en el Perú o en Ecuador más de 6 meses, ¿ok? Pero su familia reside en España. Entonces, si ha pasado más de 6 meses, ya tiene derecho al régimen comunitario para evitar la doble imposición respecto a cualquier país de la CAN. Y a su vez mantiene la residencia en España. Ajá, por Porque supuesto. como su estructura de vida y su familia está allá, entonces entiendo yo que seguirá siendo residente español. Entonces, ante un supuesto de doble no imposición, creo yo, debería entenderse que el artículo 20 es una cláusula de cerrojo de estas cosas, ¿o no? ¿Tú qué dices? Cuéntanos un poco cómo es la cláusula del artículo 20. ¿La tienes ahí, Ana, de repente? Yo solo quisiera comentarte que yo sí he visto este tipo de situaciones y justamente con el ciudadano español. ¿Qué es lo que pasa con el ciudadano español? Y solo déjame recordar, me parece que hay un país miembro de la comunidad andina que no tiene negociado un convenio o suscrito un convenio vigente, un convenio con España. ¿Son Nosotros. ustedes? Así es, Mira, somos nosotros. esa es una de las cosas más curiosas que me parece. Bueno, Porque, pero para ser más exacto, te lo voy a contar no es que no tenga, el convenio está firmado. ya. Solamente que nunca se va a aprobar por los congresos ni español ni peruano. Y estaban renegociándolo. Hasta antes del COVID estaban avanzando ya, yo me perdí en qué estarán, pero bueno, la razón es Telefónica y otras grandes transnacionales, ¿no? Entonces, y me parece a mí que en los políticos peruanos aparece siempre la idea de que siendo España un inversionista tan importante vamos a perder recaudación. Yo no le encuentro otra razón, porque mira, acabamos de celebrar y seguramente vamos a aprobar el convenio con Japón. Entonces, esa es una situación efectivamente de anécdota, como tú lo dices. Mira qué curioso. Yo algún rato estaba haciendo el análisis, ¿con qué país tenemos un convenio para evitar la doble imposición que sea mutuo, que sea de los 4 países? Pues no hay ninguno. Y me imaginaba que podía ser España, que es con el que más relación tenemos los 4 países, ¿no? Pero no. Sí, qué curioso. Bueno, ahora voy al tema de lo del artículo 20 de interpretación y aplicación de la decisión 578. Y por cierto, te estaba comentando. Nosotros tenemos un convenio para evitar la doble imposición con España. Lo que ocasionaría es que esa persona sea residente fiscal en España, de acuerdo a su ley del impuesto a la renta de personas físicas, va a ser considerado también residente en el Ecuador por encontrarse más de 183 días, ya sea del 1 de enero al 31 de diciembre o durante 12 meses, independientemente de cuándo se inicie. Y para ese caso, ahí sí necesitaríamos aplicar la cláusula de desempate. Para nosotros está claro y entendería que para la administración tributaria también se daría eso. Exacto. Y entonces tú dices, esa persona acaba, o sea, va a haber un conflicto ahí, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto. Ya, y ya, resuelto el conflicto, luego él tiene acceso y podría haber una doble no imposición, querido amigo, ¿ah? Ya te digo yo, Ah, sí, por supuesto, por ya. supuesto. En la Entonces, decisión 578 nosotros tenemos, y creo que ahí justamente, creo que me quieres conducir al tema de los casos de doble no imposición que están en la decisión 578, ¿no? Que es justamente una de las, si uno de los propósitos es evitar la doble imposición, curiosamente encontramos nosotros cláusulas que permitirían la doble no imposición, ¿no? claro, porque fíjate tú que nuestro artículo 20 es bien interesante y yo luego voy a volver sobre esto para preguntarte si hay una cláusula antielusiva comunitaria, que es mi nueva tesis de investigación, pero fíjate Interesante. acá lo que dice el artículo 20. Dice, la interpretación y aplicación de lo dispuesto en esta decisión se hará siempre de tal manera que se tenga en cuenta que su propósito fundamental es el de evitar doble tributación de unas mismas rentas o patrimonios a nivel comunitario. Por lo tanto, no serán válidas aquellas interpretaciones o aplicaciones que permitan como resultado la evasión fiscal correspondiente a rentas o patrimonios sujetos a impuestos de acuerdo con la legislación de los países miembros. Nada de lo dispuesto en esta decisión impedirá la aplicación de la legislación de los países miembros para evitar el fraude y la evasión fiscal. Muy bien, cuando uno lee el artículo 20, a pesar de su mal parafraseo de evasión y elusión, ¿no es cierto? Parece que no se pusieron de acuerdo, pero en algún sentido está estableciendo una cláusula antiabuso de esa decisión. Y entonces lo que está diciendo es que cualquier interpretación que te lleve a que a que no se aplique el convenio, pues no vamos a tener que plantearla como posible, ¿no? ¿Tú has tenido algún caso o alguna reflexión sobre este artículo 20? A ver, una de las carencias que tenemos con la decisión 578 es una especie de comentarios a la decisión 578, ¿no? Ujú. Yo creo que nos hacen tanta falta. En mi caso, yo te comento que lo que suelo hacer es revisar justamente las consultas que suele responder la SUNAT, la DIAN, que entre nuestros cuatro países, SUNAT y DIAN son los que más consultas han tenido al respecto. Y también, en la medida de lo posible, me suelo apoyar con ese informe de esa consultoría que hizo Alfredo Lewin, que Ajá. nos hace ver qué es lo que se quería con la decisión 578. Ujú, ujú, Realmente no hay más elementos a partir de lo que nos diga la norma para interpretar, ¿no? ujú, ujú. En lo que tiene que ver con esta cláusula como tal, eh, a ver, te voy a comentar un caso que le he visto práctico. En primer lugar, los pagos por intereses desde el Ecuador hacia otros países, cuando se trata de entidades del sistema financiero del exterior, se encuentran exentas. Ujú. Por otra parte, nosotros tenemos en la decisión 578 eh, una norma del artículo, solo déjame ver, el artículo 10 de intereses, que dice que se debe tributar en el país donde se impute y registra el pago. Correcto. Eso significaría, a mi modo de ver, que se crea si lo que tú estás buscando es el tema de que puede crearse una situación de doble no imposición a partir de esto. Ujú, ujú. O Entonces sea, te escucho, te escucho. tenemos el artículo 11 y por otra parte tenemos el tema, el artículo 20, que nos habla el artículo 20 que nos habla de la interpretación. Ahora, visto así, parecería que no es un tema, y esto solo es un tema mío, parecería que si es el mismo Estado el que renuncia es el mismo Estado el que renuncia a recaudar, a mi modo de ver, no se podría hablar de evasión o de elusión fiscal en este sentido. Por lo tanto, a mi criterio, en aquellos casos en los que, como resultado de la aplicación de la decisión 578,
y la normativa tributaria interna de algunos de nuestros 4 países que considera que se encuentran exentos, a mi modo de ver, no podríamos hablar de que se lo deba cobrar. Para mí, esa es una de las razones por las que es necesario reformar la decisión 578 para efectos de incorporar normas tipo switch off, alguna de esas cosas que digan que si un Estado renuncia a recaudar, renuncia a su potestad tributaria, le corresponderá al otro país el tema de esa potestad tributaria a la que renunció un país. Y nosotros vemos que hay varias cláusulas que han hecho eso, ¿no? En la decisión 578, que permiten eso. Ya, entonces tenemos una idea de residencia habitual, más o menos complicada. Tenemos una cláusula del artículo 20 que mezcla evasión con elusión. Tenemos una regla como la que tú estás planteando. Ahora vamos, por ejemplo, en el artículo 6, en esta ronda de temas de indefiniciones, ¿no? Cuando el artículo 6 habla de los beneficios de las empresas, habla de los beneficios resultantes de las actividades empresariales solo serán grabados por el país miembro donde éste se hubiera efectuado. Habla beneficios de actividades empresariales. ¿A qué se refiere con beneficios? Ingresos, rentas. ¿Qué te parece a ti? Ok, para mí parecería que es una visión amplia. A ver, antes de eso, yo sí quisiera mencionar algo. Yo considero que existen varias indefiniciones terminológicas, que existen varios temas que requieren ser actualizados y que en muchas ocasiones solo será, lo que yo te diga será solo al final mi opinión como Pablo Villegas, ¿no? Claro. Es lo que debemos tomar en cuenta. Para efectos de igual, para cubrirme de que en algún momento vayan a estar entrando las fuerzas del orden del Estado ecuatoriano. Ok. Bueno, ya. En lo que tiene que ver con beneficios de las empresas, tomemos en cuenta que tampoco hay una definición de beneficios de las empresas en el modelo de convenio OCDE. Es verdad. Entonces, nosotros bien podríamos decir que debería entenderse, a ver, y me voy a salir un poco de la decisión 578 para ver cómo se le ha interpretado en el modelo de convenio de la OCDE, que puede ser útil, ¿no? Beneficios de las empresas, se lo habla de una manera muy general, los beneficios empresariales. Sin embargo, por ahí nosotros tenemos algunos casos en los que no necesariamente se les considera, algunos casos en los que, por ejemplo, que aquello que no es renta, tenemos cláusulas específicas. Aquí, en este caso, ¿qué deberíamos entender con beneficios empresariales? Nosotros, al no tener esta cláusula que hable de esta otra cláusula adicional, a mi modo de ver, se debería entender de manera amplia. Por lo tanto, entrarían rentas, entrarían esos montos que no necesariamente van a ser de la actividad económica de la empresa, no sé. Ingresos extraordinarios, ingresos eventuales. Ingresos extraordinarios, exacto. Qué sé yo, si se gana la lotería, si es que recibe un legado la empresa, por ejemplo. O sea, digamos, beneficios empresariales no tendríamos que entenderlo como beneficios de la actividad empresarial, sino beneficios de las empresas. De las empresas, ajá, sí. Yo creería que así es como debería entenderse. Porque luego tenemos el artículo 14. Mira, fíjate, el artículo 6. El artículo 14 es el quebradero de cabeza, ¿no? Ahora vamos a verlo de cabeza. Del 6 dice, los beneficios resultantes de las actividades empresariales. O sea, se refiere a la actividad, ¿no es cierto? La actividad empresarial y a sus beneficios. Pero cuando vas al 14, el titulejo empieza, beneficios empresariales por la prestación de servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría. Pero luego cuando la redacción empieza a producirse, dice, las rentas obtenidas por empresas de servicios profesionales, técnicos, de asistencia técnica y consultoría,
serán gravables solo en el país en cuyo territorio se produzca el beneficio de tales servicios. Salvo prueba en contrario, se presume que el lugar donde se produce el beneficio es aquel en que se impute y registre el correspondiente gasto. Entonces, yo lo que quiero plantearte con el 14 es que el 14 tiene una redacción muy pésima, porque habla de los beneficios empresariales por unas actividades. En teoría no necesita ser una empresa de esos servicios, podría ser cualquier entidad que realice una prestación de servicio por única vez, un servicio técnico por única vez, una asistencia técnica por única vez, pero pareciera que el texto se hace referencia a las empresas que realizan esos servicios y por los beneficios de esos servicios. Entonces, aquí como que la palabra beneficio empresarial empieza a tomar otro sentido distinto al del 6. Parece que no estuvieran armonizados. Sí. No sé si he pasado bien mi pregunta. Completamente. Yo te cuento. Cuando suelo intentar explicar el artículo 14, y digo expresamente suelo intentar explicar, porque uno nunca sabe cuál será el alcance que tuvieron, yo suelo decir, y que me perdonen quienes hayan estado detrás del artículo 14, suelo decir que si hay un ejemplo de norma que no haya estado bien escrita es el artículo 14 de la decisión 578. Yo comparto. Es que es desde el principio, ¿no? Tú tienes desde el título te dice beneficios empresariales por la prestación de servicios. Entonces tú dices, ya, ok, servicios. Pero luego dice servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría. Entonces dices, una cosa han sido los servicios, otra cosa han sido los servicios técnicos. Parece, si ya en el título te llamaba servicios, se entendería que son todos los servicios. Entonces ahí ya nos toca intentar interpretarlo un poco y ya no le vamos a hacer caso al título, sino que le vamos a hacer caso al contenido. Y ahí en el contenido ya no pone la palabra servicios, ya nos menciona específicamente todos estos 4 casos que tú muy bien señalas, que son servicios profesionales, no ha sido todos los servicios. 2, servicios técnicos, que están definidos, y yo tal vez me voy a adelantar un poco, están definidos a través de una interpretación prejudicial. 3, servicios de asistencia técnica a través de otra interpretación prejudicial y servicios de consultoría a través de otra interpretación prejudicial. Entonces, ahí a quien debemos dar las gracias. Interpretaciones. Ajá, sí. A quien debemos dar las gracias, quien algo nos ayuda a entender este texto es justamente al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sin eso nosotros no tendríamos cómo hacer. Y justamente ahí salió un caso bastante polémico que más bien lo voy a comentar después, porque entiendo que vamos a hablar acerca de eso, ¿no? Pero si quieres puedes comentarlo ahora un poco para aprovechar de nuestros invitados. El artículo 14 tiene, digamos, para los que no escuchan, tiene dos espacios. El primero es a quién se aplica y luego cuál es la regla de distribución. Entonces, ahorita estamos hablando de a quién se aplica. Entonces, tú has dicho bien que el Tribunal Andino ha ido tejiendo una doctrina en torno a qué es asistencia técnica, qué es consultoría y qué son servicios técnicos. Y también ha tenido una regla de que ha señalado que esto se aplica a las empresas de servicios. No se refiere a cualquier entidad que se refiera, que realice estas actividades per se. Entonces, cuéntanos un poco esa jurisprudencia, querido Pablito. Aprovechemos este momento, si fueras tan amable. Por supuesto. A ver, vamos con algunos temas básicos. Son cuatro los tipos de servicios que engloba el artículo 14. Y lo voy a mencionar en orden. En primer lugar, servicios profesionales. Servicios profesionales se encuentra definido mediante la interpretación prejudicial 190-2006, el caso STEAM. Ajá, exactamente. En segundo lugar, los servicios técnicos tenemos nosotros otro caso. Ahí está a través de la interpretación prejudicial 125 del año 2010 del caso Citibank, que es un caso ecuatoriano. Exactamente. Y bueno, esta 125-2010 es la que regula también los otros 2 casos. También regula el tema de asistencia técnica y regula también lo que tiene que ver con consultoría. Es que hay que contar una historia aquí. Justamente, cuéntala. Más allá del tema de las definiciones. ¿Qué es lo que pasó con el caso Citibank? Había, en ese tiempo, solo déjame verle el dato. Ya, ok.
eran unos servicios de call center. Ajá. Al ser servicios de call center, ¿cuál es la cláusula que se debe aplicar? Entonces teníamos en ese tiempo que, y yo no recuerdo, a ver, era una empresa residente en Ecuador y una empresa residente, no recuerdo si fue en Colombia o fue residente en Perú. Creo que era en Colombia. Ok, entonces una de ellas lo que hacía era prestar servicios de call center a la otra. Entonces la cuestión venía, el momento en el que interviene el momento en el que se realizan los pagos, ¿qué cláusula aplicamos? Aplicamos justamente este artículo 14, o aplicamos, por el contrario, el artículo 6 que tú habías mencionado. ¿Y de qué dependía? ¿Por qué era esta duda? Porque habían dos criterios. Un criterio señalaba de que el call center, para realizar este call center, se necesitaba, quienes estaban atendiendo estas llamadas, eran gente que estaba preparada, eran gente que tenía un nivel académico profesional para poder resolver todos estos temas. Por otra parte, se decía, no, es que para nomás de atender las llamadas, si tú tienes una lista de preguntas y respuestas, no necesitas nada. Para contratar a las personas que van a prestar servicio de call center, puedes contratar a personas que no hayan acabado ni siquiera el colegio. Bastará que sepan leer y ya está. Mira las consecuencias que podía tener este caso. Visto así, se llegó a tener que pedirle que realice una interpretación prejudicial el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Entonces, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo que hizo fue hacer un análisis en el sentido de que se considerará que son servicios profesionales si es que para la realización del servicio se requiere personas que tengan título profesional. Y así, ¿no? Se considerará que son asistencia técnica, estoy resumiendo mucho lo que dicen estas interpretaciones prejudiciales, se considerará si es que hay elementos que nos hagan ver como que no cualquiera puede hacerlo, que se necesitan cierto nivel de conocimientos técnicos. Y esa es la solución que nos ha dado el Tribunal de Justicia. Es decir, siempre que se trate de estos 4 servicios de manera específica, analice a partir de las interpretaciones prejudiciales que se está dando y va a poder aplicar usted el artículo 14. De lo contrario, usted aplicará el artículo 6. Ahora, otra cosa es justamente la conclusión, la segunda parte que tú estabas mencionando. No sé si tú quieres iniciar justamente explicando esta. Empecemos sobre la segunda parte, ¿no? La segunda parte del artículo 14 establece que las rentas obtenidas por empresas de servicios profesionales, técnicos, asistencia técnica, serán gravables solo en el país miembro en cuyo territorio se produzca el beneficio de tales servicios. Y a diferencia del artículo 6, el artículo 6 establece dónde se realicen, ¿no es cierto? En el país donde se hubiera efectuado el beneficio, la actividad, perdón, dice el artículo 6, y el artículo 14 se refiere a se produzca el beneficio. Y luego hay una presunción, Pablo. Ajá, exacto. Por prueba en contrario, se presume que el lugar donde se produce el beneficio es aquel en el que se imputa y registra el gasto. Sí. Entonces, ¿qué criterio se usa para utilizar? Yo te cuento un poco, por ejemplo, que en el caso peruano hay un informe un poco antiguo del año 2012 que la SUNAT señalaba que si el aprovechamiento del servicio, hablaba de aprovechamiento, prestado a una empresa domiciliada en Perú por parte de una empresa domiciliada en otro país miembro de la Comunidad Andina, tiene lugar en el Perú, la renta obtenida solo estará sujeta a tributación en este país, aun cuando el servicio no se haya prestado en el territorio nacional. O sea, está pensando en dónde se aprovecha. En la interpretación prejudicial que tú recordarás, 125 IP 2010, que se puso en Colombia, se señaló que el artículo 14 de la decisión se basa en el principio de beneficio efectivo y es una excepción al principio de la fuente productora. Por lo que dice el tribunal, en este caso no es determinante dónde se realizó la actividad empresarial que genera la renta,
sino el lugar donde se produce el beneficio, que se presume localizado en donde se impute y registre el gasto, en que se incurra para acceder al servicio, ¿no es cierto? Pero no nos dice quién es el que impute el gasto, si el que produce el beneficio o aquel respecto del cual se produce el beneficio. Y luego hay un informe, ¿no es cierto?, en el año 2018 de la SUNAT peruana, en que Ujú, se señala más o menos esto, ¿no? En relación con la aplicación del artículo 14, dice, tratándose de la prestación de servicios jurídicos de consultoría y representación legal relacionados con registros de marcas en el Perú, cuya culminación se ha pactado que sea con la obtención del registro, o sea, se inscribe una marca en el territorio peruano, lo realiza una empresa peruana, no tiene presencia física en Ecuador, pero está hecha a favor de empresas ecuatorianas que no tienen presencia en el Perú, o sea, el caso está perfecto. ujú. Dice la SUNAT peruana, las rentas generadas por tales servicios solo serían gravables en el Perú, pues el efecto inmediato de la prestación del servicio, el registro de la marca, se produce en este país. Entonces, ¿cuál es tu opinión de la lectura del artículo 14? ¿Cómo lo ves tú Sí, es en que esta parte? es un rompecabezas. Si la decisión 578 es un rompecabezas, este es como que las fichas más complicadas, ¿no? Es de este. ¿Y qué falta que nos hace? Y ahí sí yo retomo el tema de en la decisión 40, yo no sé si tú la has revisado, en los artículos de la decisión 40 hablaba de un organismo que me parece que se llamaba algo así como tipo comité de asuntos fiscales o alguna cosa así. Yo digo, ¿y por qué no le recuperaron en la decisión 578 o algo así? La falta que nos hace, ¿no? Y justamente, mira, yo he revisado algunas cosas de justamente lo que menciona la SUNAT. También hay un concepto de la DIAN del año 2015, del año 2005 acerca de eso. Te comento cómo se lo ve desde el lado ecuatoriano. En primer lugar, para aplicar el artículo 14, yo lo que suelo hacer es una especie de checklist. Primero, dentro de ese checklist, verifique si aplica alguna de las 4 categorías. Si no aplica alguna de esas 4 categorías, aplique el artículo 6. En segundo lugar, lo que suelo mencionar es, la regla va a ser, se tributa en el país donde la empresa gasta. Sin embargo, pueden haber casos de prueba en contrario. El problema es cómo utilizar esa prueba en contrario. Hemos tenido de todo, mire. Hemos conversado con algunos amigos que han dicho, pero es que en la práctica no debería, no hay un caso en el que se pueda usar esa prueba en contrario. Respecto al tema de los términos, en donde se impute y registre el correspondiente, donde se produce el beneficio. ¿Quién se ven? Vamos, y voy a ir inclusive a algo que tal vez les va a parecer demasiado obvio. ¿Quién se beneficia de un contrato? Pues nos beneficiamos los dos. Entonces, realmente ese tema de lo del beneficio como tal no es suficiente. Luego, donde se produce el beneficio del servicio, ahí ya nos ayuda un poco más, ¿ya? Para este caso del salvo prueba en contrario, suelo mencionar yo un caso específico. Este caso es el siguiente. Una empresa ecuatoriana contrata servicios de una empresa de unos abogados peruanos. ¿Para qué quiere esa empresa ecuatoriana contratar los servicios de los abogados peruanos? Porque lo que quiere está pensando en que va a trasladarse a Perú. Está pensando que... Redomiciliar. Exacto, exacto. Entonces está viendo qué tan bueno será el mercado peruano. Si nos encontramos con eso, ahí es claro que el beneficio se va a producir en Perú. Por lo tanto, parecería que ese es el caso en el que no se debería retener. Eso te digo que es algo que, pero ojo que respecto a esto no hay una consulta que se haya respondido de parte del Servicio de Rentas Internas, a diferencia de lo que vemos con DIAN o con SUNAT. Es eso. O sea, tú dices que en el caso ecuatoriano no hay un criterio todavía establecido que No, pudiéramos. Ya. no hay un criterio oficial de parte de la administración tributaria acerca de este caso así específico. Ok, entonces, fíjate, rompecabezas empieza
como tú le has llamado, ¿no? El rompecabezas empieza con las definiciones generales. Hay una cierta incertidumbre, porque luego tienes el elemento del artículo 20 que lo bloquea, que ahorita voy a entrar al 20. Luego aterrizas en beneficios empresariales y luego aterrizas en los servicios. Y luego cuando los servicios estás en esa presunción no sabes si es el gasto atribuido por el prestador o por el cliente, dependiendo de cuál de los criterios vamos a usar, el colombiano o el peruano o viceversa, ¿no? Entonces estamos realmente ante un rompecabezas que habría que definir rápidamente. Ahora, es verdad que, como tú has dicho, el Tribunal Andino ha ayudado un poco a resolver estos criterios. Pero Me no gustaría ayudaron. entrar, Pablito, si te parece, al tema de la cláusula del artículo 20 que hemos leído hace un poco, ¿no? ¿Tú crees que esta es una cláusula antielusiva general comunitaria? Em, si nos vamos, a ver, Si quieres la leo un poco para que pongamos en contexto nuevamente a los que nos están viendo, porque es una cláusula bien divertida. Dice, mira, la interpretación y aplicación de lo dispuesto en esta decisión se hará siempre de tal manera que se tenga en cuenta que su propósito fundamental es el de evitar doble tributación de unas mismas rentas o patrimonios a nivel comunitario. Y luego dice, no serán válidas aquellas interpretaciones o aplicaciones que permitan como resultado la evasión fiscal correspondiente a rentas o patrimonios sujetos a impuestos de acuerdo con la legislación de los países miembros. Y termina diciendo, nada de lo dispuesto en esta decisión impedirá la aplicación de las legislaciones de los países miembros para evitar el fraude y la evasión fiscal. Hay un problema terminológico porque usa evasión, usa fraude, ¿no es cierto? Usa doble imposición y entonces aquí está mezclando un poco los conceptos, pero pareciera que acá hay una cláusula antielusiva general comunitaria, ¿no? No sé qué piensas tú. yo le veo, tenemos tres incisos, tres apartados. El primero, evitar la doble imposición. Ok, ese era el origen inicial y se encuentra dentro de los considerandos. El segundo, así que ahí no habría ningún problema. La segunda parte es lo que tiene que ver con lo que busca es evitar la evasión fiscal como tal. Por lo tanto, ahí tampoco nosotros entraríamos en temas de ilusión. Mientras que en la tercera parte, ahí sí dice, nada de lo dispuesto impedirá la aplicación de las legislaciones para evitar el fraude y la evasión fiscal. El problemita parece ser más bien qué es lo que entendemos como fraude fiscal. Si le consideramos como más que una cláusula antielusión, es como una norma que nos permite acudir a las normas antielusión internas que tenemos, ¿no? Parecería que es esa la idea. Es decir, a mi modo de ver, lo que buscaría, como mencionaba hace un momento, es qué es lo que le permite su normativa interna. O sea, una especie de ilusión, evitaría la ilusión interna, sí, pero la ilusión que se produciría en base al poder jugar con las normas de los dos países, parecería que puede ser complicado aplicarlas. Ya, está bien. Porque luego, claro, en algunas partes se ha preguntado si esto fuera así, si fuera una cláusula antielusiva general comunitaria, perdón, por el principio de aplicación inmediata de que hemos hablado, podría invocarse para la lucha contra la ilusión en el plano local. He visto una reflexión, una tesis que habla de esto, ¿no? Y diría más o menos así, una norma podría estar estableciendo un estándar para la lucha contra la doble imposición comunitaria, más o menos al estilo de lo que es la cláusula antiabuso de la Comunidad Europea. No sé si es ya una posición demasiado estirada sobre el tema. ¿Tú cómo lo ves? Yo le veo complicado, le veo bastante complicado, tal como se encuentra la defectuosa redacción. Okay. Entonces tú dirías que en virtud a lo defectuoso no podríamos avanzar más. Está bien. Vamos entonces al concepto siguiente de estas indefiniciones de las que estamos hablando, del concepto de establecimiento permanente. La decisión 578 no es aplicable a los establecimientos permanentes de empresas residentes en otro estado distintos a los de la comunidad andina, ¿no es cierto? ¿Eso estás de acuerdo conmigo en esa posición o no? La decisión 578 no aplica a los establecimientos permanentes.
No, ajá, sí, estoy de acuerdo. Empresas residentes en otros estados distintos a los nuestros, ¿no? Sí, por supuesto, por la misma razón que habíamos señalado. A mi modo de ver, y este es un criterio de la Administración Tributaria del Ecuador, ¿ya? Lo que se hace es aplicar en el mismo sentido que habíamos mencionado de, de residentes. Aplicamos también en este caso lo que tiene que ver con la definición de empresas domiciliadas, que se encuentra en el artículo 2. Ya, ok. Por lo tanto en resumen, tendrían que ser residentes fiscales en el Ecuador. Si es un establecimiento permanente que se encuentra en el Ecuador, no puede utilizar la decisión 578. Ok, ok. Mira, fíjate cuál es el criterio en el Perú. Hay una resolución de nuestro Tribunal Fiscal del año 2017, es la 2988, que resolvió un caso justamente de un establecimiento permanente sucursal en Perú de una empresa española que pretende que se le aplique la decisión 578 por los servicios que ésta presta en el Ecuador. ¿Okay? Entonces, imagínate una empresa española que tiene una sucursal en el Perú, por lo tanto, según la legislación peruana, es un establecimiento permanente. Y fíjate que en la legislación peruana tenemos una cosa más, que los establecimientos permanentes, al margen de los convenios, se convierten en personas jurídicas domiciliadas, pero tributan solo por las rentas de fuente peruana. Entonces, esta sucursal se convierte por la norma tributaria en persona jurídica domiciliada, pero solo para clavar por sus rentas de fuente peruana. Pero la sucursal quiere invocar la aplicación de la decisión 578 respecto de las operaciones que realiza en el Ecuador. ¿Correcto? Entonces el Tribunal Fiscal le dice lo siguiente. Uno, para efectos de nuestra ley, la condición de domiciliado alcanza a la sucursal, como te estoy contando, ¿no? Pero hace alusión al artículo primero de la decisión 578 y dice, establece que este régimen es aplicable a aquellos que son domiciliados en cualquiera de los países miembros de la comunidad, con el objeto de evitar la doble tributación de una misma renta. Y entonces dice luego, en consecuencia, toda vez que la decisión 578 tiene como objeto eliminar la doble imposición, estas disposiciones no le son aplicables a los establecimientos permanentes considerados domiciliados en el Perú, dado que estas solo tributan por sus rentas de fuente peruana y no por sus rentas de fuente extranjera. Entonces, con lo cual está en algún sentido replicando la idea de los convenios para evitar la doble imposición del modelo OCDE que dice que no se les aplicará esos convenios a aquellos residentes que solo graben por sus rentas de fuente nacional, ¿no? ¿Has tenido algún caso así como de esta empresa española en tu conocimiento o no? En aplicación de la decisión 578, no. Yo quería consultarte un tema. Y ustedes, en el caso, para la aplicación de los convenios para evitar la doble imposición, cuando es un establecimiento permanente, ustedes, no puede el establecimiento permanente aplicar los convenios para evitar la doble imposición con otros países, ¿verdad? No puede. O sea, un convenio, un establecimiento permanente de un tercer país, ¿no? De un país con el que no tenemos convenio no puede aplicar. No. Okay. Pese a que es domiciliado en el Perú. Sí, sí. Y no hemos tenido de la decisión 578 este caso tal como lo mencionas. Hemos tenido obviamente aplicando los convenios para evitar la doble imposición y el criterio de la administración tributaria es que se aplique de la misma manera. Sin embargo, no hemos tenido así un caso en ese sentido. Ahora, a mí me parece que en la definición de empresa domiciliada, tal como se encuentra en la decisión 578 que habla de en el país en el que se señala su instrumento de constitución, para mí, a mi modo de ver, que eso hace de alguna manera que se respalde este criterio que se encontraba también en el modelo de convenio OCDE, ¿no? Sí, es verdad. Tiene sentido lo que vas diciendo, sí, pero ¿podrías desarrollar un poquito más ese concepto, por favor? Claro, y es más, a ver, es que tiene dos partes. La definición de empresa domiciliada tiene una segunda parte que para mí es complicada. En primer lugar, paso a mencionar la definición de empresa domiciliada. Empresa domiciliada, según la decisión 578, es aquella está domiciliada en el país en el que se señale su instrumento de constitución. Es decir, para mí, ¿cuál es el instrumento de constitución?
vamos a encontrar el siguiente caso. Necesariamente en el instrumento de constitución va a mencionar que se encuentra en el Ecuador, en nuestro caso. Por lo tanto, visto desde la óptica de lo societario, no se debería hacer demasiada complicación. Ya voy a mencionar un pequeño caso. En términos generales, no hay problema. Segunda parte, lo que tiene que ver con... hay una parte que dice, hay una especie como de administración efectiva por omisión, que nos dice que si no existe instrumento de constitución o ese instrumento de constitución no te señala el domicilio, la empresa se considerará domiciliada en el lugar donde está la administración efectiva. Parece que intenta acercarse a modelo OCDE, ¿no? Pero yo digo, en la práctica, al menos desde mi lado, y no he encontrado un solo caso en el que no exista un instrumento de constitución o por el otro lado de que no se señale el domicilio. Por lo tanto, para mí se me hacía complicado entender a dónde iba esta segunda parte. No sé si ustedes han tenido algún caso así en el Perú. A mí me gustaría que sea más tipo modelo OCDE, ¿no? Que le pongan, que ya no sé, sí, que le pongan, sí, que le pongan tipo modelo OCDE, alguna cosa así. Voy a hacer un paréntesis, si te parece, sobre nuestro tema de la decisión para tocarte un punto que a mí me parece importante y que está, claro, vinculado con este tema, pero que nos llama la atención aquí, ¿no? Ya es pública la sentencia de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, no sé si te acuerdas del caso Cartorama, en el cual, entre otros asuntos, se discutió la procedencia de un reparo de la Administración Tributaria Ecuatoriana a los precios de transferencia por las operaciones de compra de materia prima de Cartorama, su vinculada a Universal Paper. No sé si has conocido ese caso, pero cuando yo lo revisé, notaba que, creo que era el ejercicio 2005, 2006, pero en el 2005 la Corte había admitido la prevalencia del método de precio comparable no controlado, con comparables internos, sobre el método de márgenes transaccionales de utilidad operacional. Y la Corte diría, eso está conforme con las normas internas ecuatorianas, y la Corte ha hablado de las guías de precio de transferencia de la OECD. Y luego en el ejercicio 2006, la Corte había aceptado que se justifica cambiar el método de análisis al margen transaccional de utilidad operacional ante la ausencia de información de comparables internos, ¿no? Y además había descartado, cosa que me pareció interesante, el uso de ajustes de comparabilidad por capacidad ociosa. Entonces me parece que esta sentencia, yo no la he conocido en su integridad ni sé el contexto de la misma, pero parece una sentencia muy interesante para conversar, ¿no? ¿Cuál es la experiencia jurisprudencial, querido amigo, sobre precio de transferencia en Ecuador? ¿Y cómo están concibiendo los tribunales ecuatorianos y tu doctrina el rol de las guías de precio de transferencia en la aplicación de las normas ecuatorianas? Ok. He salido un poco del tema, discúlpame, pero No, y está muy bien. Creo que ese es un tema que debe desarrollarse. El tema de cómo analizan, cuál es el análisis de los jueces sobre temas de precios de transferencia. Podríamos dividirle en algunos temas. En primer lugar, las primeras sentencias sobre precios de transferencia, es posible evidenciar que el juez ha preferido meterse más en temas procedimentales, en aspectos formales, antes que en aspectos sustanciales. En esta primera etapa, entonces, y uno dice, ¿y por qué no se metió al tema sustancial, no? Sí, ¿por qué no se metió? Puta, me pones pones contra la pared. Primero iba a venir la administración tributaria, ahora viene la función judicial contra mí. Yo te voy a dar asilo político, no te preocupes. Luego, a ver, es variada el análisis, las sentencias jurisprudenciales. Yo he encontrado algunos temas bastante interesantes, pero creo que sí hace falta desarrollo jurisprudencial. No es
no es uniforme el conocimiento de los jueces sobre precios de transferencia. Hay jueces que conocen que no son la mayoría. Y que tú puedes ver justamente en el análisis, ¿no? Yo creo que independientemente de cualquier cosa, tú le ves, si se quedaron solo en el tema procedimental cuando pudieron ir a aspectos más sustanciales, es porque hubo alguna cosa, ¿no? Probablemente le dio miedo al juez pronunciarse sobre temas de precios de transferencia. Pero creo que están avanzando. Eso te decía, por eso le distingo en etapas. En esta nueva etapa ya se encuentra cada vez más, hay sentencias de precios de transferencia. Estamos intentando con alguna gente hacer una especie de recopilatorio sobre las sentencias de precios de transferencia, que es algo que necesitamos, algo que no se lo ha hecho. Es que, mira, y te voy a decir una cosa, no es solo un tema de la función judicial. Es un tema también de las empresas en general, es un tema de los tributaristas que muchas veces le ven como, ay, es temas de precios de transferencia, chuta, eso es algo muy complicado. Pero que tarde o temprano les toca meterse en eso. Así que ya vemos que más por obligación están dando ese paso. Me parece muy, muy sorprendente, por lo menos en mi perspectiva de mis ideas de soft law, que la Corte haya dicho que las guías de precio de transferencia se aplican así directamente. No supongo que habrá alguna corbedura legal. ¿Qué pasó? O vinieron los actores de la OSD. Te voy a contar un caso. Si antes tenía problemas con el Estado ecuatoriano, ahora voy a tener problemas con el Estado colombiano. Y pasó lo siguiente. A ver. Nosotros teníamos y tenemos una norma en el reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno, que la estoy buscando para leértela exactamente como dice, ¿ya? Que habla acerca de cuál es el valor de las directrices sobre precios de transferencia en nuestro país. Se les había puesto dice que las directrices sobre precios de transferencia de la OCDE se consideran referencia técnica. Esta norma se encuentra en el reglamento. El reglamento de renta. En el reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno. Por lo tanto, yo en algún momento estuve en una reunión con algunos amigos de varias administraciones tributarias, y en ese tiempo, administración del Ecuador, y una persona de la administración tributaria colombiana me dijo, pero es que yo no entiendo cómo ustedes ponen como referencia técnica a la OCDE si ustedes no son parte de la OCDE. Entonces, yo me quedé pensando, y bueno, luego algún amigo de otra administración tributaria me dio la razón, me dijo, te voy a contar por qué esta persona dijo así. Lo que pasa es que, y claro, ahí yo entendí, Colombia había tenido en su momento algo parecido, y entiendo que hubo una sentencia en la que los jueces les dieron de baja. Sí, así fue. Entonces, esa es la razón por la que me habían golpeado tan duramente. En nuestro caso, nosotros la mantenemos. La idea se ha dado la idea de que no es una norma de carácter jurídico, obviamente, que es simplemente una referencia técnica. Y ojo, se pone una salvedad. Se menciona que serán utilizadas las directrices como referencia técnica siempre que no contradigan alguna normativa que señale la ley, el reglamento o el servicio de rentas internas. De esa manera nosotros nos hemos cubierto. Ahora sí, no. Eso quería comentarte. Está bien. Yo creo que la Corte Suprema de tu país se ha pasado más allá de tu reglamento, pero bueno, ya me contarás en alguna otra de nuestras reuniones. Ahora me gustaría pasar al artículo 18, si te parece, que es el artículo sobre la no discriminación, el principio de no discriminación, ¿no? Que más o menos se parafrasea así. Ningún país miembro aplicará a las personas domiciliadas en los otros países miembros un tratamiento
menos favorable que el que aplica a las personas domiciliadas en su territorio, respecto a los impuestos que son materia de la presente decisión. Ujú. Entonces, yo quería preguntarte qué similitud le encuentras o parecido o alejamiento con el artículo 24 del modelo de la OCDE y luego si has tenido alguna aplicación práctica de esta situación en el territorio ecuatoriano, sea por el Servicio de Impuestos Internos o eventualmente por las Cortes ecuatorianas, ¿no? Sí, no hemos tenido, o al menos yo personalmente no he tenido algún caso práctico acerca de esto. Voy a comentar cómo lo veo y solo para efectos de carácter, solo porque es mi opinión. Tampoco he visto que se haya desarrollado este tema en los escritos que ha habido en el país. A mi modo de ver, al decir ningún país aplicará un tratamiento menos favorable, lo que nos podría llevar a la conclusión es de que eventualmente pueden haber casos en los que sí se puede dar un tratamiento al revés, ¿no? Un tratamiento que sea más favorable a esa empresa de ese otro país en detrimento de la empresa del Ecuador. Salvo eso, pues sí le veo que pueden existir algunos elementos parecidos a lo que tenemos en el modelo de convenio OCDE. Sin embargo, en el modelo de convenio de la OCDE sí tenemos algunos casos mucho más específicos de aplicación de esta cláusula. Perfecto, perfecto. Interesante tu, tu toma de postura al respecto. Mira, a mí me parece que la diferencia central entre esto es que mientras en el modelo de la OSD ven la distinta residencia fiscal el factor preponderante para construir un sistema de imposición distinto para residentes y no residentes, ¿no? Sin que el mismo pueda acabar siendo discriminatorio, nuestra decisión ataca ese factor y señala que el mismo no puede ser tomado como justificante para la diferencia de trato. Entonces, me parece que la lógica sería más o menos la siguiente, ¿no? Si queremos integrar el mercado común, entonces no debemos permitir que alguno de los residentes en otro de nuestros territorios, cuando quiera realizar una actividad económica en el territorio, se vea frustrado porque lo están discriminando, ¿no? Es un poco, me parece la idea. Hay una opinión de la Administración Tributaria peruana bien interesante, que es el informe 183-2010, hace muchos años atrás, ¿no? Que dice lo siguiente: lo previsto en el artículo 18 de la decisión persigue que los individuos o empresas pertenecientes a un país signatario no sean tributariamente tratados en los demás países signatarios de manera más onerosa que aquella en que estos países tratan a sus propios individuos o empresas. Y entonces señala, para que proceda la aplicación de la cláusula de no discriminación, es necesario que se presenten los requisitos o características que la ley interna del país exige a sus domiciliados para la aplicación de dicha ley, excepto el ser domiciliado. O sea que no es que te voy a tratar mejor, ni te voy a tratar como trato un domiciliado, ¿no es cierto? Y no te voy a exigir el requisito de ser domiciliado, si quieres. Parece un trabalenguas, pero ¿qué llevó en concreto en este caso? Que en el Perú las personas naturales residentes, ¿no es cierto? Tenemos una deducción de 7 unidades impositivas peruanas para establecer nuestro impuesto a la renta de las personas naturales por su renta de trabajo. Y además tiene una escala acumulativa progresiva esta renta del trabajo. Entonces, esta deducción de 7 UITs fue pedido por un sujeto cuando realiza su actividad en el territorio sin domiciliarse. Entonces, la SUNAT ha dicho, bueno, aplíquesele también. Y dice, toda vez que la legislación nacional del impuesto a la renta ha previsto estas diferencias para el cálculo de la obligación tributaria únicamente en función a la existencia o no de la condición de domiciliado en el Perú. Con lo cual, en concreto, una persona domiciliada en Ecuador, en Colombia o en Bolivia puede venir al Perú y sin ser domiciliado se le va a aplicar esta misma regla de las personas domiciliadas en el Perú. Ese es más o menos lo que está funcionando aquí en el Perú. Sería interesante introducirlo en otros países, ¿no? No sé si ustedes tienen una regla de tributación para las personas nacionales por sus rentas de trabajo más beneficiosa que para el extranjero. ¿Existe eso? Una, Las personas naturales domiciliadas
¿Tienen alguna deducción especial distinta a los no domiciliados? Pues, a ver, yo lo que quisiera separar dos cosas y para comprenderte. Eh, Tú me estás mencionando que en el caso de que se realicen, de que yo obtenga ingresos, yo que soy no residente en Perú, obtengo ingresos en Perú, voy a poder deducirme lo que, al igual que ustedes, es decir, no va a haber una especie de trato de no residente. Exactamente. Los ecuatorianos que vengan a realizar un trabajo al Perú, trabajo, ¿no? Generen rentas del trabajo, en algún sentido, si el elemento que da una situación diferenciada es el domicilio peruano, ese elemento no se le va a aplicar, por lo tanto, él va a tener también la posibilidad de aplicarse las mismas reglas que un domiciliado peruano. Esa es la Ah, aplicación que se ha hecho sobre este ya, tema. pero a mí lo que me llama la atención es que de alguna manera eso se entendería como que, a ver, para mí, yo como le veo es que el impuesto a la renta de no residentes es otro. Por lo Sí, tanto, claro. lo que deberíamos es comparar entre iguales. Vamos a compararle en el caso de que sea impuesto a la renta de personas físicas, entre ellos sí, pero si le vamos a dar alguna ventaja al no residente, para mí no cabría la aplicación porque se trata de un régimen distinto. Claro, lo que pasa es que tú estás muy, no sé cómo es la legislación ecuatoriana, pero estás muy influido ¿cómo se llama esto? Por tus enseñanzas españolas, donde son regímenes distintos. En el Perú, el impuesto a la renta de los no residentes está mezclado en la misma unidad legislativa que es la norma del impuesto a la renta. Entonces, la situación de residente pues, cambia rápidamente, ¿no? Pero tu argumento me parece razonable, me parece interesante. Sí, 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 Mira, sí. qué interesante. Sí. Pasemos, si te parece, a la jurisprudencia del tribunal, salvo que quieras tocar algún otro tema de la decisión 578, porque hemos trabajado varios, y aunque tú no lo creas, Pablito, ya pasaron 1 hora y 41 minutos desde que empezamos esta reunión. Y yo no me he dado cuenta, no sé si tú te has dado cuenta de que hemos estado tanto tiempo conversando, pero un poco para avanzar, me gustaría preguntarte o que nos cuentes un poco ¿cuál es el impacto de la jurisprudencia del Tribunal Andino en el Ecuador? Porque además el Tribunal Andino funciona en Quito, si tengo claro el asunto. Sí, por supuesto. Sí, a ver, em, en lo tributario, de lo que he revisado, el peso mayor se encuentra en las interpretaciones prejudiciales. ¿Correcto? No he encontrado asuntos que tengan que ver con alguna de las otras figuras, ¿no? Con acciones de nulidad o el resto de casos que los maneja el Tribunal de Justicia. Uno. En segundo lugar, el peso, nosotros podríamos decir que los jueces, los jueces ecuatorianos sí han estado usando el mecanismo de la interpretación prejudicial. Por lo tanto, sí hay ese acercamiento. No sé qué más, no sé qué más podría decirte dentro de Ahora, lo que... una pregunta, ¿tiene mucho peso específico el tribunal en la vida jurídica ecuatoriana o no? ¿En qué sentido Por lo... ejemplo, los jueces del tribunal participan activamente en los foros académicos ecuatorianos, se hacen presentaciones de sus actividades, digo, antes de la pandemia, ¿no? O sea, tú sientes que hay un peso específico, porque históricamente cuando hay un tribunal comunitario en un lugar, como que ese lugar pivotea el conjunto de la actividad académica alrededor de eso, ¿no? Sí, Pasa sí en hemos tenido. Europa con los tribunales o en los Estados Unidos, donde está el Tribunal de la Corte Suprema, donde está la Corte Suprema, es un pivot intelectual para el resto. No sé si eso pasa en el Ecuador. Aquí se le siente poco al Tribunal Andino, ¿no? Pero se le siente por lo que decide y en la medida en que los investigadores lo planteen como situaciones. O que se haya llevado un caso importante peruano, pero yo tenía la sensación de que estando tan cerca al Ecuador, en el mismo Ecuador habría mucha interpretación prejudicial, mucha actividad, ¿no? Sí, sí hemos tenido actividad aquí.
Y yo creo que más ha dependido en particular de que muevan algunos jueces de manera específica. Igual vale destacar las cosas que, por ejemplo, las actividades que impulsó en su momento José Vicente Troya. Sí, exacto. Bueno, yo te tengo una anécdota con José Vicente, ¿no? Que te quería contar. Si recuerdo bien, fue en el ILAT de Santa Cruz. No me acuerdo si en el de Santa Cruz ya se me confunden los tiempos. O en el ILAT de México, Vicente Troya hizo una intervención sobre las actividades de control prejudicial en la comunidad andina, ¿no? Y entonces al terminar su presentación, yo estaba ahí, le escuché, pregunté, participé. Fue una muy buena intervención. Vicente baja al fin del podio, yo le digo, profesor, eh, buenísima su intervención, me dijo, muchas gracias, ya nos conocíamos, ¿no? Y le digo, profesor, ¿usted cree que podamos publicar su artículo en mi revista? Sí, claro, me dijo, cogió sus papeles, los dobló y me dijo, tome, encárguese. Así que yo cogí los papeles, me los traje a Lima y se publicaron. Y después yo se lo mandé, tuvimos un intercambio epistolar a propósito del artículo, ¿no? Porque lo voy a tener a propósito de esto, lo voy a publicar en la página de Girit para que lo conozca la gente. Pero me pareció una persona de una amabilidad en ese momento, de un desprendimiento personal tan grande, ¿no? Y él efectivamente había trabajado eso. Cierro mi paréntesis de anécdota y te devuelvo el uso de la palabra. Sabes que aquí, a ver, aquí tenemos algunas ventajas. Tenemos el tema de que se encuentra aquí el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y por otra parte tenemos el tema de lo de la Universidad Andina Simón Bolívar. Eso hace que se refuerce el trabajo, el estudio de los temas comunitarios. Y bueno, yo doy clases en la Universidad Andina, ¿no? Pero no es solo un tema mío, sino que se busca justamente, mira, se ha buscado fortalecer los estudios. Se procura, se sugiere que en el ámbito de estudio de los temas tributarios se trate a nivel, ya sea de los países que conforman la comunidad andina, ya sea de normativa comunitaria o ese tipo de situaciones. De tal manera de que siempre hay un espacio bastante interesante para hablar de temas comunitarios en el Ecuador y en Quito, especialmente por estas dos instituciones. Sin Sí, embargo, también hay bastante crítica por parte del tema el Parlamento andino, por ejemplo. Pero bueno, ese es un tema político y no eso quiero llama. meterme ya creo que tengo demasiados Sí. enemigos en este momento. Ah, te has hecho muchos en una sola noche. Bueno, mira, acá hay una idea que tenía yo sobre la interpretación prejudicial que tú lo has dicho muy bien, ¿no? Es un mecanismo más importante, creo yo, como tú bien lo has dicho, de la comunidad andina. Es el típico mecanismo de cooperación judicial necesario ante la existencia de jueces plurales y jueces nacionales. Visto que un juez plural mantiene una cosmovisión diferente del derecho, Qué entonces interesante, qué bonito. necesitamos, ¿no? Relacionarlos en Uh-huh. algún sentido, ¿no? Ahora, yo vi algo de estadística de la interpretación prejudicial, fíjate, en el año, a ver, déjame ver, en el año 2019, déjame verificarlo bien, por favor, para no tener que decirte algo que no es. En el año 2019, sí. ah, Caray, acá está. En el año 2019, en el año 2008 había recibido 139 causas, las cuales se incrementaron a 751 para el año 2018, ¿no? Y en el 2019 ya tenía 800 procesos. Y en el 2018 ellos resolvieron 619, con lo cual tuvieron un pasivo de un montón, ¿no? Y, o sea, ha crecido su carga, pero ha disminuido, mejor dicho, se sigue realizando con el mismo personal que tenía hace 10 años. Y ahora, fíjate, si lo hacemos un corte por países, Colombia es el país que más acude al sistema de la cooperación judicial. Me imaginaría. Tiene 482 interpretaciones prejudiciales solicitadas. Y luego, aunque te parezca sorprendente, le sigue el Perú con 163 solicitudes.
luego Ecuador con 73 y por último Bolivia con 19. El activismo en el Perú se explica por la decisión sobre marcas y patentes, Me ¿no? imagino. O sea que ha crecido la interpretación, mejor dicho, las solicitudes, el tribunal sigue funcionando igual y ocurrió esta crisis de presupuesto, ¿no? Que aparentemente la crisis de presupuesto ya estaría solucionada, aparentemente, ¿no? Eh, Colombia está prácticamente al día en sus cuentas. Hubo un préstamo, como te comenté hace un rato, que había solicitado a favor del tribunal. La historia es más o menos así. Desde que empezó la pandemia, la situación de pago de los aportes de los cuatro países disminuyó un montón y sin embargo se pidió, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina autorizaron que la Secretaría General le haga un préstamo al Tribunal Andino para que siga funcionando. Como te digo, Colombia está prácticamente al día. El préstamo cubre temporalmente los aportes de Ecuador y Bolivia correspondientes al 2019. Y ahora Perú, Ecuador y Bolivia estamos debiendo las cuotas del primer semestre del año 2020. Ahí estamos. Entonces, la pregunta es si tú ves viabilidad financiera de parte del Ecuador para seguir apoyando al Tribunal Andino o no lo ves. Chuta, está complicado. Está grave la cosa. Yo te tenía que dar una última pregunta de este tipo, pues para ver si, cómo ves el presupuesto. Está, las cosas están bastante graves en el Ecuador. Sí, 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 sí. Por eso es que, bueno, mucho dependerá del tema de que consigamos dinero de los organismos internacionales. Parece que hay algo, sin embargo, no sabemos por cuánto tiempo podría ser. Es necesario en este momento hacer una reestructura total del Estado. Ya estábamos mal el año anterior y llegó la pandemia a agravar aún más la situación. Entonces, chuta, a mí sí me parece bastante complicado. Me parece un tema muy, 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 muy delicado. Sin embargo, por su importancia, yo creo que es uno de los temas a los que deberíamos apoyar. De acuerdo. Mira, Pablo, hemos llegado ya a las 2 horas de conversación. Yo me la he pasado muy divertido, la verdad. Yo no sé tú, bueno, tú te has ganado los enemigos, cantidad de enemigos hoy día con todo lo que has dicho. Pero le he pasado muy bien. Yo, la verdad, quiero agradecerte mucho por yo lo dije al comienzo, eres un extraordinario conversador, un gran amigo además, y aprecio que te hayas dado este tiempo para conversar con nosotros. Yo te convoco a un segundo momento en algún momento posterior, si la pandemia sigue, para volver sobre el tema de la comunidad andina, pero tú también trabajas tema de tributación internacional y hagamos una lectura, Sí, ya no nos ha alcanzado el tiempo, quería hacer eso, una lectura de la planificación fiscal a través de la comunidad andina, en tax planning comunitario hacia afuera, si te parece bien. Entonces te dejo me comprometido. encantaría. Creo Dame que palabras de despedida, querido Pablito. sí, me gustó mucho que me hayas invitado, como te decía al inicio, es un orgullo que haber estado en este programa, que justamente contigo, que a quien admiro muchísimo, 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 y porque aquí han estado gente a la que han estado siendo entrevistados por tanta gente a los que siempre les he dicho, wow, 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 todos los que han participado aquí, ¿no? Creo que hay mucho por hablar en el tema de la comunidad andina, es algo que le debemos a nuestros países. Este es el momento en el que tenemos justamente para unirnos. Creo que si bien es un tema desde el lado de los políticos, desde el lado académico, es de donde nosotros podríamos apoyar a eso. Desde el lado, desde los empresarios, podríamos apoyar a discutir acerca de todos los temas que hemos hablado y un montón más. No hemos hablado del tema de lo de que tiene que ver con el IVA, por ejemplo, Sí, se la, nos ha pasado la bien. decisión 599, hay un montón de temas más que realmente nos hace falta mucho hablar, que son muy bonitos. ¿Qué es lo que hay un montón de tareas que están inconclusas y que nosotros desde la academia, desde el sector privado, desde varios lados, podríamos impulsar, podríamos apoyar?
creo que se nos viene, uno de los temas más importantes que se nos viene es el tema de a dónde va la decisión 578, ¿no? Quiero agradecerte a ti, quiero agradecer a todas las personas que han estado ayudando, viéndonos y escuchándonos en los diversos países, saludarles desde el Ecuador. Gracias. Querido Pablito, muchas gracias. Primero por tus palabras hacia mí, inmerecidas totalmente, pero lo agradezco. Y segundo, te digo que le hemos pasado muy bien. Te comprometo a un segundo programa hacia las Navidades ya, para siempre que no te sigan persiguiendo, efectivamente. Y bueno, con todos Probablemente ustedes, ya estaré viviendo en Perú. está bien, serás bienvenido, serás Un país que bienvenido. me encanta, ¿no? Será bienvenido. Bueno, somos tan parecidos en realidad, ¿no? O sea, nuestras maneras, Sí. idiosincrasias son muy parecidas. Bueno, con ustedes también, queridos amigos, muchísimas gracias para los que nos están viendo en directo o para los que nos van a ver durante este fin de semana. Aprecio, como siempre, vuestra sintonía enorme que tenemos y les anuncio que el siguiente viernes tendremos a una amiga común colombiana, Jessica Masi, que es una estupenda profesional, ella trabaja en KPMG y vamos a hablar de las revelaciones de planeamientos tributarios, las exigencias internacionales que hay ahora sobre esa materia y bueno, vamos a ver de retomar estos temas también con ella. Bueno, muchas gracias Pablo, hasta la próxima y Muchas estamos, gracias. espero que nos veamos en Quito o Luis, en un Lima gusto. en algún momento. Y nos Adiós, vemos en gracias por Quito o en todo, Lima. hasta luego. Y con Igual,